Hola, por fin llega la tercera y última parte sobre el tutorial de diseñar personajes en Godot. Ya repasamos un poco la teoría en el primer video, la práctica en el segundo para aplicar los conocimientos en un personaje jugable, y solo nos faltaría producir un personaje NPC o que no podemos controlar. Da igual que sea un enemigo, compañero u otra cosa. En este video tomaré el comentario de Andy Arkham, porque me gustó la idea de crear un acompañante que se desbloquee por un power-up y cumpla con estos tres parámetros. Aplica perfectamente para lo que tenía pensado hacer en esta parte. Lo primero que haremos es crear una nueva escena heredada de personajes. Como les dije, son nodos válidos para todos los personajes de este proyecto. Lo llamaremos Drone. Y en principio no hay por qué limitarse a los nodos que colocamos en la escena para personajes. Si queremos tener esa independencia para atacar a otros enemigos, podemos hacer uso de otros nodos como un Raycast 2D o un Area. En este ejemplo me gustaría manejar un radio con el nodo Area 2D. Cada vez que un enemigo entre en esa área del compañero, haremos que se desplace hacia ese punto y ataque. Y después vuelva a la posición donde estaba antes, cerca de nosotros, la nave principal. Hacer esto no es tan complicado, y vamos a ver cómo se resuelve. El Collision Shape 2D de esta área será un círculo, que agrandaremos un poco. Todavía nos falta seleccionar la imagen del sprite. En estas texturas que tengo por aquí hay un robot que puede servir genial. Ya que tenemos esto, podemos proceder con los estados por los cuales pasará nuestro compañero. Añadan el nodo State Machine o máquina de estados, que es verdad que en este tutorial estábamos trabajando en español, y arrastramos el script que desarrollamos en el capítulo pasado llamado máquina de estados. Ya que tenemos la máquina, hagamos ahora los estados que necesitamos: detenido, movimiento, ataque y vuelta. Además, podríamos añadir un estado de golpeado o muerte en caso de que se enfrente a los enemigos. Sin embargo, estamos suponiendo que este compañero es inmortal y simplemente realizará ataques para volver con nosotros y seguir el camino. Recuerden que todos los scripts de estos estados deben heredar de la clase estado, porque es la que tiene esas funciones básicas de un estado. Eliminamos el script que estaba anteriormente, añadimos uno nuevo que herede de estado. Guarden de una vez la escena con el nombre de Drone en cualquier lugar del proyecto y listo. Ya todos mis nodos tienen el script que necesitan, pero casi me olvido de una cosa. Este compañero solo nos acompañará durante un tiempo definido por nosotros. El nodo que necesitamos incluir para que esto se cumpla se llama Timer. Y como muchos sabrán, este nodo funciona como un reloj que se ejecuta durante los segundos que especifiquemos en su propiedad WaitTime. Probemos con 20 segundos. Marquen la opción de One Shot y Auto Start para que empiece a correr desde el inicio. Y listo por ahora. Este compañero no tiene animaciones que podamos agregar, pero si ese fuera su caso, tienen que acceder a los scripts que creamos para cada estado y dependiendo del estado, llamar desde la función enter a la variable AnimCharacter para que reproduzca la animación de ese estado. Eso creo que lo dejo cubierto en los dos artículos sobre cómo crear una máquina de estados. Ahora vamos a añadir el script principal de la escena. Por el momento tenemos este script que venía de la escena personajes. No debemos escribir dentro de este script, porque es el que usan todos los personajes. El script que usará nuestro compañero solo debe extenderse de este. Va a heredar todo lo que está en personajes, pero no será el mismo. Va a ser una extensión solo controlada desde el drone. Para eso eliminamos el script original y mientras agregamos otro script
decimos que herede de personajes. Una vez creado el script podemos seguir trabajando. Todo el tiempo la velocidad y dirección de este compañero debería ser la misma que tenga el jugador, para que parezcan uno solo. Estos se los daré al compañero desde la escena del jugador. Será sencillo porque mientras tengamos al compañero, este será hijo u otro nodo, por decirlo así, de la nave del jugador. Y no, directamente no puede ser hijo del jugador, porque hereda las posiciones del Kinematic Body 2D del jugador. Sin embargo, hay un truquito para evitar que esto pase. Si nosotros ponemos la escena del dron como hijo de un nodo Node, entonces el primero, el Node, va a ser de un tipo diferente al Node 2D. Evitará tomar las propiedades de posición que tiene el Kinematic Body 2D que está arriba. Y como evita tener esas propiedades, ya cuando agregas al nodo hijo de este node, que sería ya el amigo, el drone, ya viene sin las propiedades de posición. Creamos el nodo node en la escena del jugador y lo llamaremos amigo. Por ahora no vamos a añadirle la escena del drone, ya que lo haremos mediante código. Desde el script del jugador, que por ahora es el mismo de la clase personajes, y bueno, a ver, primero extendamos un nuevo script de este, como hicimos con el compañero. Ok, como decía, desde el script del jugador vamos a definir una nueva función llamada instanciar amigo. Aquí una nueva variable llamada nuevo amigo será igual al recurso que está en el proyecto. Ese recurso es la dirección de la escena drone que creamos al inicio de este video. Para cargar un recurso usamos la palabra reservada load y después para instanciarlo en la escena usamos instance. De esta forma estamos creando dentro del juego una nueva instancia o un nuevo objeto sin padre de esta escena drone. Haremos que sea hijo del nodo amigo para que no herede de nuestras posiciones, como les dije antes de hacer esto. Primero hay que tener la referencia del nodo amigo con headNode amigo. Ya que accedemos a ese nodo, podemos usar su función addChild para encatelarle este hijo. Lo que sigue es decidir en qué posición vamos a colocarlo. Primero, la posición inicial del dron quiero que sea unos menos 150 píxeles hacia arriba de nuestra nave. Entonces ponemos que la variable nuevo amigo, que guarda la referencia de ese nodo que acabamos de instanciar, tenga una posición global igual, o sea, punto global position igual a mi posición global. O sea, la posición global del jugador más un vector que lo mueva menos 150 píxeles hacia arriba, porque los valores negativos son los que suben, ¿no? Bueno, y 0 píxeles horizontalmente, o lo que es lo mismo, la posición horizontal será igual a la que tiene esta nave y nos moveremos un poquito por arriba de ella. Para hacer que tenga la misma dirección y velocidad del jugador, podemos resolverlo de la siguiente manera: que el personaje se mueva con las teclas que utiliza el jugador, si se encuentra en un estado de movimiento normal, y que se mueva con su propia dirección cuando esté atacando o volviendo a encontrarse con el jugador. Sí, es más simple que pasarle desde este punto los dos valores de dirección y velocidad que tenemos actualmente. Solo tendríamos que decirle que la variable aceleración del compañero sea igual a la variable aceleración del jugador. Listo. También hay otra variable que sería bueno añadir dentro del personaje drone y se llama amo. Cuando el jugador instancia esta nueva escena, le dirá que su amo es él.
Así, desde el dron podremos preguntar en algún momento dónde se encuentra el amo, para dirigirnos a él. Ponemos que el nuevo amigo, .amo, sea igual a self, y después procedemos a añadir la variable en el script principal del dron. En el script state, que es donde el jugador toma el valor de su dirección horizontal y vertical, diremos que solo los personajes que se encuentren en el grupo de jugadores y además en el grupo de amigos pueden ejecutar estas líneas. Tengan en cuenta que ahora hay que añadir en el grupo de amigos al nodo raíz de la escena dron. Ya se mueve con nosotros. Claro, si usamos en el script de su estado move, lo mismo que hay en el script del estado move del jugador. Vamos a ponerle las mismas líneas para que pueda moverse sin más. También pongan las mismas líneas del estado detenido, menos la función enter. Claro, pues no hace falta, no estamos usando un animation player para cambiar las animaciones de la nave o el jugador también. En el script de ataque crearemos una nueva variable llamada objetivo, que va a contener al nodo enemigo o posición a la que nos moveremos con intenciones asesinas. Será muy útil porque en la función fitsys, que es la que se ejecuta todo el tiempo, empezaremos una comprobación de que si objetivo contiene algo. Mientras sea null no se ejecutará, pero cuando entre en el área del dron un enemigo, entonces se ejecutará lo que esté dentro porque la variable objetivo va a tener algo. Es importante que le demos la dirección del objetivo al dron, porque no estamos usando la función headDirection que usamos en el jugador. Aquí el caso es diferente. La fórmula para obtener el desplazamiento es muy sencilla. Solo tienes que restarle a la coordenada del punto B el punto A. Entonces, como B es la posición global del objetivo, y teniendo como A la posición global del personaje, el lugar a donde se tiene que mover el dron sería este. Esta ecuación la guardaremos entre paréntesis para usar una función llamada .normalized, que está disponible en los vectores. Como esta operación al final devolverá un valor expresado en vector 2, podremos usar sin problemas el .normalize. Esta función lo que hace es escalar a un valor entre 0 y 1 cualquier vector, manteniendo la misma dirección y sentido que tenía cuando su valor era x, ya sea 100, 1100, 2000, cualquier coordenada. Esta función normalizará ese resultado para que el vector no pierda la orientación que tenía antes, pero con una longitud de 1. Cuando tengamos la dirección, solo hay que decir que la velocidad del personaje sea igual a la dirección por la velocidad que queremos darle al desplazamiento. Yo diré que sea 600 píxeles, así será interesante. Y ya el compañero estará en movimiento. Esto funciona porque en el script del personaje que está heredando, el script del dron también, hay una línea donde ejecutamos Move and Slide. Esa función moverá al nodo Kinematic Body 2D que la use, con la velocidad que especifiquemos en su parámetro. Al principio la variable velocidad será 0, pero nosotros la actualizaremos durante el estado de ataque. Entonces, esta función de aquí leerá que se ha actualizado y podrá mover al personaje dron. Bueno, y lo mismo pasa con la velocidad del jugador. Esa variable de aceleración la pondremos también en 600 por aquí para que se muevan igual. Bueno, y así podremos reemplazar el 600 que pusimos en el ataque por simplemente personaje.aceleración, la variable. Volviendo con nuestro estado de ataque, vamos a añadir otra comprobación después de darle la velocidad. Será para decir que cuando la posición global del personaje tenga una distancia con respecto a la posición global del enemigo,
y que sea menor que 5 píxeles, entonces la función de distance2 va a medir la distancia que hay entre los dos vectores. Entonces pasa lo siguiente. Esta función de distance2 va a medir la distancia que hay entre los dos vectores y devolverá un número entero flotante. Por eso podemos preguntar simplemente si ese resultado es menor que 5. Significaría que están muy cerca de 5 píxeles de distancia. Ahí ustedes deciden si bajarle vida al nodo objetivo o qué hacer. No puedo hacer todo en un video. Si quieren bajarle vida, bueno, sería como que ponen el nombre del nodo objetivo y después de un punto cambian su máquina de estados a que pase a un estado de golpeado, o ponen punto vidas igual -1, y así ustedes pueden resolver de muchas formas teniendo la referencia del nodo. Me limitaré a decir que ahora la variable objetivo sea igual a null, para que no vuelva a ejecutarse este bloque de código, y además con la variable máquina de estados cambiaremos el estado de una vez a vuelta, para que volvamos a la posición cercana al jugador. Todavía falta lo más importante. Tenemos que conectar las señales del nodo área 2D para saber que un objetivo ha entrado en el área del dron. Esto depende de qué tipo de nodo tiene el enemigo. Se pueden manejar áreas 2D o cuerpos físicos como Rigid Body o Kinematic Body. Generalmente los enemigos son cuerpos cinemáticos, o sea, Kinematic Body. Así que usaremos esa señal del cuerpo entrando y cuerpo saliendo. Conecten ambas señales al script de el estado de ataque. En la señal de cuerpo entrando haremos que la comprobación de que si el cuerpo existe y además está en el grupo de enemigos, entonces la variable objetivo pase a ser igual a ese cuerpo. Y algo importante, diremos que la máquina de estados cambia al estado, su estado hasta ataque. Hacemos esto porque estas funciones de señales se ejecutarán aunque no estemos en el estado attack. Si el dron está en el estado de detenido o movimiento o cualquier estado y la señal de cuerpo entrando se activa por un enemigo, o sea, algo entra en esa área, entonces se cambia hasta el estado de ataque para que ejecute lo que tiene en su función de física, controlar input y enter. Si no es un enemigo lo que entró en esa área, entonces en esta función simplemente se va a ignorar esta línea y el dron va a seguir en el estado de movimiento que tenía antes. Pero cuando no, o sea, cuando ya entre un enemigo definitivamente, esto es lo que le dirá a la máquina que tiene que tiene que activar las funciones de este estado para que empiece a calcular la distancia y esas cosas, ¿ok? Copien esta comprobación y péguenla en la segunda función para cuando el cuerpo sale del área de detección del dron. Y decimos que en este caso la variable dron pase a ser falsa. Para el estado de vuelta quiero que copien y peguen toda la función fixis que está en el estado de ataque, ya que no cambia mucho. Aquí diremos que la dirección, en lugar de ser hasta la posición global de la variable objetivo, sea hasta la posición global que tiene el nodo de amo, la variable que creamos en el script principal del dron. Y ojo con esto, para que el dron se ponga en la misma posición del inicio de cuando lo instanciamos, pues hay que añadir un más vector 2 0,150 menos 150. Tal como teníamos cuando generamos al dron. Y cerramos esta pequeña operación dentro de la otra ecuación en paréntesis. Esta en paréntesis para que se resuelva esto y después a esta nueva posición se le reste la coordenada inicial y listo.
Esta línea de objetivo la copiamos porque es la misma que se usará cuando comprobemos la distancia respecto al punto A, como hicimos en la función de ataque. Cuando ya el dron esté cerca, cambiaremos al estado de Move para que siga moviéndose con las teclas del jugador. Y bueno, familia, voy a dejarles con el video demostración del final. Lo que sigue es que sus enemigos sean cuerpos cinemáticos. Pueden ser tan simples como estos de aquí. Recuerden que deben estar dentro del grupo enemigos para que sean detectados por el área del dron. Y para que podamos eliminar al dron cuando se acabe el tiempo, conecten la señal timeout con el script principal del dron y añadan la instrucción de keyword free. Justo cuando termine el tiempo, lo volaremos. Para instanciar al dron desde la función input he puesto que al presionar la tecla control, el jugador llamará a la función que hicimos de instanciar amigo. Y eso sí sería todo. No he metido lo de los power-up porque es algo más o menos simple, pero me tomará más tiempo desarrollar ese tutorial, ¿ok? O por lo menos me tomaría unos 5 minutos más. Son 20 minutos más de edición. Adiós, amigos. Nos vemos en el siguiente video.